Buen día, jóvenes. Buen día. Buenos días, doctor. Vamos a esperar un minutito. Muy bien. Entonces nada más nos quedan dos temas por revisar, dos temas que son cortos. A las 12 tendríamos sesión de tutoría, para los que tengan alguna duda. Y el martes sería el examen. Son 30 preguntas de opción múltiple. Y bueno, van a tener más o menos 40 segundos por pregunta. O un poquito más, tal vez. ¿Decidieron a qué horas quieren que sea el examen? ¿O aún no lo deciden? No, todavía no. Dijeron que a las 8, doctor. A las 8, muy bien. Entonces el martes a las 8 va a ser en Moodle, como han hecho los anteriores. Ok, entonces vamos a ver ahora las funciones no respiratorias del sistema respiratorio, del pulmón. Y bueno, ya habíamos mencionado que pues, su principal función es el intercambio de gases, pero que también desarrollaba otras funciones. Entonces, dentro de estas funciones está la defensa contra partículas inspiradas. En cada respiración, pues, llevamos a nuestros pulmones una muestra del aire ambiental que puede tener diversos microorganismos, polvo, partículas inorgánicas y una gran cantidad de cosas. Y bueno, se entran en contacto con la vía aérea, ¿no? Que es una vía muy delicada y por lo tanto pues se tienen que eliminar estas partículas. Otra de sus funciones es almacenar y filtrar la sangre, toda la sangre del gasto cardíaco completo de la parte izquierda del corazón, pues va a pasar por la circulación pulmonar y ahí es filtrada antes de que regrese nuevamente a la circulación sistémica. Manejar sustancias vasoactivas de la sangre,
la misma función. La sangre que pasa por la circulación pulmonar va a poder inactivar o modificar algunas sustancias antes de su paso nuevamente a circulación sistémica. Y también se forman y liberan sustancias que son utilizadas en los alvéolos o en la circulación, ¿no? Ahorita vamos a ver más a detalle cada una de ellas. Perdón. Entonces, estas son las principales fuentes de contaminantes en el aire exterior. Podemos ver agentes infecciosos como virus, bacterias, hongos, parásitos, gases tóxicos como el humo del tabaco, el ozono, algunos óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, sustancias químicas cancerígenas, como nuevamente el humo del tabaco o algunos otros contaminantes ambientales, partículas inorgánicas como asbesto, carbón, sílice, o orgánicas como el polen, esporas de hongos, fármacos que se utilizan por vía local como los aerosoles o las gotas para la nariz o de manera sistémica, secreciones, ya sea bucofaringeas o gástricas, cuerpos extraños, ya sea alimentos, piezas dentales, cualquier otra que pueda por accidente aspirar, y la radiación. Esta es una gráfica de México, de la emisión de contaminantes por fuente. Y bueno, pueden ver que las fuentes antropogénicas representan el 79%, ¿no? Es decir, las generadas por el humano. Y dentro de esto, las fuentes móviles son el 58%, ¿no? Entonces, la mayor parte de contaminantes que respiramos pues, vienen de la combustión de automóviles, trenes y principalmente, ¿no? Y bueno, las fuentes naturales son menos, ¿no? 21%. Y aquí está cuáles son estos contaminantes. Bien, el principal es el monóxido de carbono, la combustión de los automóviles, pero también carbono negro, algunos óxidos de nitrógeno, silicio, y bueno, partículas pequeñas, ¿no? De 2.5 micras de diámetro o de 10 micras de diámetro. Entonces, todo ese material que estamos inhalando constantemente, pues tiene que ser eliminado. Entonces, ahora sí, entrando a los mecanismos de defensa pulmonar, uno de ellos es el acondicionamiento del aire. Entonces, podemos estar en diferentes condiciones de temperatura y humedad. Sin embargo, el aire, una vez que pasa por las fosas nasales, debido a la alta irrigación que hay en esta zona, pues se va a calentar a 37 grados centígrados y se va a humidificar, ¿no? Antes de entrar a la vía aérea inferior. Entonces, esa es una función importante del sistema respiratorio. Este calentamiento y humidificación pues, es sobre todo en la nariz, aunque si se respira por la boca, pues también se lograría este efecto, ¿no? El olfato es otro, digamos, podemos decir que es función del sistema respiratorio, dado que en esta parte de la nariz, en la parte superior, es donde están los receptores al olfato. Entonces, ustedes, una vez que inhalan alguna muestra de algún irritante, pues aquí rápidamente la van a detectar y eso causa una broncoconstricción, ¿no? Para evitar seguir inhalando estos gases tóxicos, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo malo es que no todos los agentes dañinos generan olor, ¿no? Por ejemplo, el monóxido de carbono no lo podemos detectar. Entonces, pues ahí sí no tendría este efecto el sistema respiratorio, ¿no? Ahora, también hay que filtrar y eliminar partículas, las partículas que respiramos. Y bueno, pues, dependiendo del tamaño, pueden ver a qué región del sistema respiratorio pueden alcanzar. Aquí generalmente son partículas grandes,
partículas más pequeñas pueden llegar hasta este nivel, y ya las partículas muy pequeñitas son las que estarían alcanzando los alvéolos. Entonces aquí les muestro en dónde se distribuyen o dónde se depositan estas partículas. En las partículas más grandes se van a filtrar en las virisas nasales o se van a impactar en la parte posterior de la nariz o boca, ¿no? Uno inspira, la velocidad de flujo es elevada, entonces la inercia de las partículas hacen que choquen contra la pared y ahí quedan depositadas. Partículas un poco más pequeñas van a llegar hasta esta región, también ahí se van a impactar en las paredes de la vía aérea. Perdón. Y vean las partículas de este tamaño, todavía en esta región como se muestra aquí, siempre van a tener este mecanismo de deposición, ¿no? Por impactación, por la inercia que traen cuando van dentro del flujo aéreo. Realmente chocan en las bifurcaciones y ahí quedan depositadas. Las partículas más pequeñas, de 0.5 a 3 micrómetros, estas se van a sedimentar por la gravedad, y esto generalmente ocurre en los bronquiolos, los bronquios más pequeños. Entonces, esas partículas, al llegar a ese lugar donde ya la velocidad de flujo es lenta, van a caer por gravedad y se van a depositar en esta zona. Mientras que las partículas ya más pequeñitas, menores a 0.5 micrómetros, que llegan hasta la zona alveolar, pues ahí también se van a depositar por el movimiento browniano, la difusión que tienen, y bueno, van a quedar en las paredes alveolares, ¿no? Ahora, una vez que se depositan, ¿cómo se eliminan? Bueno, antes de eso, vean aquí, esta es una micrografía de un corte de pulmón de un minero del carbón. Entonces vean en qué región los bronquiolos terminales respiratorios se depositan estas partículas, ¿no? Como les mencionaba, en esta región de aquí. Y ahí es donde se da la acumulación de este polvo. Vean cómo los sacos alveolares, los alvéolos, los ductos alveolares están libres de estas partículas, ¿no? Entonces, si estas partículas son demasiadas, pues se van a ir acumulando, los mecanismos de defensa van a ser insuficientes y se van a generar estos problemas. Ahora, una vez que se depositan, ¿cómo se eliminan? Dependiendo de la región en donde se depositen, pues tenemos que, si es en la vía aérea superior, las partículas muy grandes, pues se van a eliminar por los reflejos de las vías respiratorias. Uno es el estornudo y otro es la tos, ¿no? Entonces, en ambos casos, generalmente hay una inspiración profunda, casi hasta volumen pulmonar total, y después viene una expiración fuerte, que generalmente al inicio está la glotis cerrada, y una vez que se abre, pues sale esta expiración violenta hacia afuera, ¿no? Lo que arrastra estas partículas que están depositadas en la vía aérea superior. La tos es un reflejo parecido, aunque este no es exclusivo de la irritación de las vías aéreas, ¿no? Hay muchas otras causas que generan tos. Ahora, cuando estornudamos y cuando tosemos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por dónde se da la expiración en cada caso? Pues en la tos por la boca y en el estómago por la nariz. El estornudo es por la nariz, exactamente, generalmente. Entonces, estos reflejos se dan por activación de receptores irritativos, unos localizados en la nariz o nasofaringe, mientras que los de la tos, pues es a nivel de la tráquea, ¿no? O de los bronquios. Entonces, generalmente uno es por la boca y otro es por la nariz. Ahora, las partículas que llegan a regiones inferiores o más allá de la vía respiratoria superior quedan atrapados en las secreciones bronquiales y son removidas por el transporte mucociliar. Aquí esta es una micrografía del epitelio bronquiolar. Aquí pueden ver los cilios, algunas microvillosidades. Por ejemplo, esta es una gota de secreción
Entonces, ¿cómo funciona este transportador mucociliar? Ven, aquí hay una sección de un epitelio de la vía respiratoria. A ver, ¿a qué lugar correspondería esta imagen? ¿Qué parte del sistema respiratorio se representaría en esta imagen? Y ahí, con los tipos celulares y todo, podrían saberlo. A ver, ¿quién quiere participar? Pues la vía de entrada, la nariz. ¿La nariz? No, no sería la nariz, ¿no? Si recuerdan, en la nariz, únicamente en una porción muy pequeña tendríamos epitelio ciliado, la otra parte no tendríamos epitelio ciliado. Y además, vean, hay aquí presencia de cartílago, ¿no? Entonces, es a nivel, pues, de la tráquea o de los bronquios, ¿no? Porque en los bronquiolos ya no tenemos cartílago. Ahora vean, tenemos células de Goblet, que estas se localizan, ¿dónde? A nivel de los bronquios, ¿no? Si recuerdan, las células de Goblet o caliciformes están a nivel bronquial y las clara o las club están a nivel bronquiolar. Entonces, esta sería una región de los bronquios. Posiblemente, incluso la tráquea podría a lo mejor tener esta estructura. Entonces, vean, aquí se muestra la capa de cartílago, esta otra lámina propia, el músculo liso, células ciliadas de tipo ay, se me fue el nombre, así, alargadas, una glándula mucosa. También hay que mencionar que estas glándulas mucosas se localizan en regiones donde hay todavía cartílago. Y vean estas dos capas que recubren el epitelio ciliado. Una capa que se conoce como capa de gel, que es más espesa, más densa, y una capa que se conoce como capa de sol, que es más líquida y es donde están inmersos los cilios. Estas dos capas o capa de moco pues, es generada por las glándulas mucosas, por las células caliciformes, más hacia abajo por las células claras. Y bueno, vean las propiedades de las glándulas mucosas. Tiene dos tipos de células serosas y células mucosas. Y bueno, generan distintos componentes, ¿no? Entonces son los que van a estar formando este recubrimiento del epitelio ciliado. Ahora, ¿cómo funciona este escalador mucociliar? Bueno, por aquí entra el aire hacia abajo. Entonces, sería la pared de su vía aérea. Y lo que hacen los cilios es que se mueven únicamente en una dirección, empujando la capa de moco hacia arriba. En el aire viene en esta dirección y los cilios van a latir para mover la capa de moco hacia arriba, ¿no? Pueden ver aquí son partículas que quedan atrapadas. Entonces estas van a ser transportadas hacia arriba en el moco para ser eliminadas, ya sea los podemos deglutir o echar hacia afuera, ¿no? Este es el movimiento que dan los cilios. Tienen este movimiento, cuando van a moverse hacia arriba, pues se mueven de esta forma, ven, aquí está la numeración, pero cuando regresan lo hacen de esta forma, ¿no? Entonces, cuando van en esta dirección, tocan la capa de moco, pero cuando van en dirección contraria pasan únicamente en la fase sol, sin tocar la capa de moco. O sea, se están moviendo en esta región. En un sentido, mueven la capa esta de arriba de moco hacia arriba, y cuando regresan, ya no la tocan, ¿no? Entonces, por eso el movimiento va en una sola dirección. Entonces, muchas de las partículas que se quedan atrapadas en esta zona, pues son eliminadas de esta manera, ¿no? Entonces, este es uno de los mecanismos más importantes para la defensa del
del sistema respiratorio. Esta es una micrografía de un cilio. Son 9 pares de microtúbulos con uno central. Y bueno, más o menos cada célula epitelial tiene aproximadamente 250 cilios, que tienen una longitud de 2 a 5 micrómetros. El par de microtúbulos centrales tiene una tepeasa, donde se obtiene energía para su movimiento. Presenta metacronismo, que es el movimiento que les mencionaba aquí. Se mueven de esta forma cuando van hacia arriba y regresan de esta otra forma. Y pueden dar más o menos 1000 latidos o 1000 batidos o golpes por minuto, es decir, se mueven muy rápido, ¿no? Ahora les voy a mencionar algunas causas que interfieren o que afectan a este escalador mucociliar, y uno de ellos es el humo del tabaco. Ven aquí en esta imagen, se ve una exposición, la exposición temprana, donde ya hay una infección y colonización por bacterias, y cuando ya hay una enfermedad asociada a fumar, ¿no? Entonces, el efecto del humo del tabaco es sobre el epitelio ciliado, sobre el movimiento de los cilios, y también sobre los macrófagos. Entonces, bueno, va a generar reclutamiento de células inflamatorias, también va a empezar a perdón, y los cilios van a dejar de funcionar de manera correcta, y eso va a generar, pues, si no se está removiendo las partículas que quedan atrapadas en estos cilios, pues van a empezar a colonizar, sobre todo si son bacterias o microorganismos. Vean que aquí también ya empieza a haber degradación de la matriz extracelular y empiezan a acumularse más células del sistema inmunitario. Si esto se mantiene, pues esto ya va a generar un carcinoma, y pues aquí se va a desarrollar un cáncer que se puede diseminar a otros tejidos, ¿no? Entonces el efecto se da a nivel principalmente de este escalador mucociliar, ¿no? Interfiere con el escalador mucociliar. Pero pues eso lleva a todas estas demás complicaciones. Les voy a mostrar unas estadísticas, nada más así de rápido, relación entre el consumo de tabaco, cigarros y el cáncer de pulmón, que finalmente muchos de estos pacientes desarrollan diversas enfermedades, EPOC, enfisema, y muchas veces terminan en cáncer. Entonces, vean, en esta gráfica azul lo que se muestra es estadísticas en Estados Unidos, el consumo de cigarros por día en un adulto. Aquí abajo están los años, y vean cómo hubo un incremento considerable. Hay aquí algunas bajadas, pero luego continúa. Y luego ya ha habido un decremento más o menos sostenido en el consumo de cigarros. Esta gráfica es de total, de adultos de hombres y mujeres, perdón. Entonces vean, empezó a haber aquí, cuando se reportaron los primeros casos de enfermedades asociadas con el cigarro, pues la gente dejó un poco de fumar, después recupera, empiezan las campañas masivas del efecto del humo del cigarro en el cáncer de pulmón, y empieza esto a bajar, y sobre todo que aumentan mucho los impuestos, y pues esto hace que baje ya más drásticamente, ¿no?, los impuestos a los cigarros. Pero entonces vean la gráfica cómo sube y baja con los años. Aquí estamos hasta 2014. Y vean el cáncer de pulmón. Vean también cómo lleva un incremento y luego empieza a disminuir, ¿no? Las curvas no están parejas, no están desfasadas, obviamente, porque pues, el cáncer se desarrolla después de varios tiempos de fumar. Pero hay una relación más o menos semejante, ¿no?, entre el consumo de cigarro y el desarrollo de cáncer de pulmón. Vean, esta es la gráfica de México. También tiene un comportamiento más o menos similar. Incrementan los casos y luego empiezan a disminuir. No hay estadísticas sobre el consumo de cigarro en México, pero uno pensaría que podría ser una curva parecida a la que se muestra para Estados Unidos. Y aquí está separado también Estados Unidos entre hombres y mujeres, ¿no? Vean cómo en los hombres se ve claramente la disminución, mientras que en las mujeres hay un estancamiento en esta parte, ¿no?
Y eso pues lo atribuyen a que las mujeres no han, o en realidad más mujeres han empezado a fumar en comparación a hombres, ¿no? Entonces se ha visto un decremento tanto en el consumo de cigarro en mujeres. Y estas son estadísticas de México del año 2017, en las muertes por cáncer y por tipo, y pueden ver que pues, el cáncer de pulmón está en primer lugar, ¿no? Es decir, la mayoría de cáncer, de muertes por cáncer de este año se generaron por cáncer de pulmón, de bronquios o de tráquea. Entonces sí, el consumo de cigarro es una de las causas, tal vez la principal de estos efectos. Ahora, cuando los pacientes desarrollan enfisema por esto mismo, vean lo que pasa con el tejido alveolar. Este es un tejido alveolar normal, como las paredes alveolares tiran de la vía aérea para mantenerla abierta, y cuando se pierde tejido en el enfisema, pues ya no ocurre esto y aumenta la resistencia de la vía aérea, ¿no? También aumenta la distensibilidad del pulmón y todos los, perdón, lo que ya hemos revisado. Doctor, ¿y cualquier otra forma como de humo que fumen, por ejemplo, los cigarros electrónicos o lo que sea, o sea, afectan de la misma manera? Fíjate, no sé si los cigarros electrónicos afecten igual que un cigarro común, la verdad no sé. Las cosas estas que son como vaporizadores, ¿verdad? Le llaman vapeador. Sí. La verdad no sé. A base de glicina o algo así. ¿A base de qué, perdón? Como de glicina o algo así. No te sabría decir, la verdad. No te sabría decir si esos tienen un efecto similar. He leído un poco ahí, hay controversias todavía, ¿no? Los que dicen que no tienen mayores efectos, pero otros dicen que pues, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, pero no te podría dar una respuesta, si pasaría lo mismo. Ay, pero, o sea, como el mayor daño se da por el humo o más por los componentes. Pues por ambas cosas, ¿no? Ajá. O sea, el humo, pero los compuestos que lleva ese humo, ¿no? Es lo que estaría principalmente, yo creo, generando el daño. Y es como cualquier humo, ¿no? Por ejemplo, cuando el humo del carbón, cuando hacen carne asada, o las personas que cocinan todavía pues, con estos fogones y eso, pues todo ese humo también lleva ahí una gran cantidad de cosas, ¿no? Y son las que tienen el efecto sobre el... Ok, gracias. Sí, ¿no? Bien, y este es el efecto de fumar un solo cigarro en la vía aérea. Aquí hay siete pruebas. Y lo que se grafica aquí es el porcentaje de la conductancia. Aquí está el 100% de conductancia. Recuerden que la conductancia es el inverso de la resistencia, es decir, con qué tanta facilidad pasa el aire por la vía aérea. Y aquí está el tiempo. Aquí está el tiempo en que se inicia, digamos, a fumar. Y vean cómo cae la conductancia. En algunos casos hasta disminuye un 40%, ¿no? Llega hasta un 60% del total. Y luego viene una recuperación que también en algunos casos puede llegar a ser de más de una hora, ¿no? Para volver a restablecer nuevamente la conductancia de la vía aérea de manera normal. Es variable, ¿no? Vean que otras personas pues disminuyen hasta aquí y rápidamente recuperan, pero para otras sí, el efecto varía, ¿no? Entonces hay, al parecer, muchas condiciones que generan esta diferencia sin que se esté bien establecido, ¿no? Una razón así precisa. Otra de las enfermedades que interfiere con este escalador mucociliar es el asma, pero aquí se debe principalmente a la gran cantidad de moco que se genera. Entonces hay un moco aumentado, más espeso, y esto también dificulta el movimiento del escalador mucociliar. Vean, esta es una vía aérea normal, una con asma. Aquí se ve el cartílago, el músculo en azul, las glándulas mucosas y bueno, el epitelio, ¿no? Y vean cómo aquí pues, hay un incremento en el número de glándulas mucosas
hay edema mucoso, hay mucho más moco revistiendo la vía aérea, y también el músculo está hipertrofiado. Entonces todo esto hace que aumente la resistencia de la vía aérea, y aparte el escalador mucociliar opera con mayores dificultades. Y algo similar pasa en la fibrosis quística, donde hay daño a un canal de cloruro, y por lo tanto hay entrada de agua hacia la célula. Entonces ven aquí, esta sería la capa de moco que se muestra en verde, y la capa de sol, donde están los cilios. En esta condición aumenta la capa de moco y disminuye la capa de sol, ¿no? Entonces esto hace que los cilios no sean tan libres de moverse, y también hay acumulación de microorganismos y polvo y todo lo que respiramos, ¿no? Perdón. Ahora, eso pasa en la región donde aún tenemos presencia de epitelio ciliado, ¿no? Donde está el escalador mucociliar. Pero si recuerdan, ya en los sacos alveolares, en los ductos alveolares, en los alvéolos, pues ya no tenemos epitelio ciliado. Ya únicamente es el epitelio formado por las células alveolares de tipo 1, y pues las partículas que llegan a esta región tienen que eliminarse de una forma diferente, ¿no? Entonces, estos serían los mecanismos de defensa de las unidades respiratorias terminales. Hay células inmunitarias tanto adaptativas como innatas. Y bueno, la principal tal vez son los macrófagos, o son las primeras en tener efecto, las células dendríticas, los macrófagos alveolares. Vean, aquí se muestra su localización en los alvéolos y conductos alveolares, y estas están difusas en el intersticio pulmonar, y pues su función es fagocitar o presentar antígenos, ¿no? Pero también tenemos linfocitos de tipo TCR, linfocitos B, se localizan en la submucosa, o células natural killer, y también están difusas en el intersticio pulmonar, y todas estas serían las encargadas de atacar a los microorganismos que lleguen hasta esa región. Generalmente los macrófagos fagocitan y degradan lo que fagocitan, pero en algunas ocasiones fagocitan material que no pueden degradar, lo tienen que transportar hasta el escalador mucociliar para que de esta manera pueda ser eliminado, ¿no? Dado que si lo fagocitan y se muere, pues después queda depositado nuevamente en la superficie alveolar. Los macrófagos alveolares tienen un tiempo de vida entre 1 y 5 semanas. Entonces, tienen que llevar a cabo ese transporte. Aquí están pues, los macrófagos. Entonces, esto lo que hacen es barrer toda la superficie alveolar, ¿no? Vean, aquí está. Y aquí se muestra cómo va avanzando el macrófago, aquí en estas flechitas, a lo largo de la vía aérea, y pues va fagocitando todas las partículas que llegan hasta esta región. Ahora, también muchas de las partículas muy pequeñitas que inhalamos y que llegan hasta la región de los sacos alveolares y los alvéolos, muchas también son eliminadas en la expiración, es decir, son aerosoles que están suspendidos. Algunos se depositan, pero la mayor parte se elimina cuando uno expira. Entonces, en este cuadro ya se hace un resumen de todos los mecanismos de defensa. Los naturales, pues dijimos, es la filtración y impactación y la posterior eliminación de partículas, el estornudo, la tos, el broncoespasmo, barreras epiteliales y moco, perdón, el escalador mucociliar, o defensas fagocíticas por los macrófagos, y algunas específicas adquiridas, ¿no? La inmunidad humoral, actuada por los linfocitos B, o la mediada por células a través de linfocitos T. Ahora, ¿cuáles son las funciones no respiratorias de la circulación pulmonar? Mencionamos, una es el reservorio del ventrículo izquierdo. Dado que el sistema, la circulación pulmonar pues, es un sistema de baja presión,
tiene capacidad de almacenar sangre, más o menos en un adulto promedio, posiblemente hay 500 mililitros de sangre en los pulmones. Entonces, si por alguna razón incrementa el gasto cardíaco del lado izquierdo del corazón, y este es mayor que el retorno venoso, se podría emplear sangre de los pulmones para algunos latidos, ¿no? Entonces sería un reservorio, obviamente limitado, del ventrículo izquierdo. También la circulación pulmonar sirve como filtro, les mencionaba. Por ejemplo, cuando hay coágulos de fibrina o material de este tipo, pues si ocluye alguna arteria sistémica que irriga alguna región importante que no tiene otra fuente de irrigación, pues sería peligroso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si llega a alguna parte en el cerebro. Sin embargo, si un coágulo de fibrina tapa alguna parte de la circulación pulmonar, pues podría haber reclutamiento de vasos de otras regiones que están ocluidas para que esto continúe, ¿no? Es decir, se realiza la misma función en todo el pulmón y a lo mejor no sería tan peligroso la oclusión de una zona en el pulmón. Esto generalmente dura algunos días, menos de una semana, porque pues, después se tiene esto que está obstruyendo finalmente se destapa, ¿no? Por a través de enzimas líticas que descompongan estos coágulos o etcétera, ¿no? Entonces, podría servir también como un filtro, ¿no? Para evitar que todos estos coágulos o partículas lleguen a circulación sistémica y obstruyan regiones importantes. Entonces, intercambio de líquidos y absorción de fármacos. Hay fármacos que se administran por la vía aérea, por ejemplo, algunos anestésicos o fármacos que van dirigidos únicamente ahí al pulmón, como los broncodilatadores, los de tratamiento para el asma. Entonces, eso también sería perdón, una función. Y bueno, también en el sistema de conducción, pues hay metabolismo de sustancias vasoactivas. Vean, aquí en esta lista se muestra cómo hay captación o conversión en la circulación pulmonar de algunos sustratos químicos. Aquí se muestra el compuesto y cuál es el resultado de un único paso a través del pulmón. Entonces, vean, por ejemplo, las prostaglandinas E1, E2 y F2 alfa se eliminan casi por completo al pasar por la circulación pulmonar, mientras que las prostaglandinas A1, A2 y I1, o la prostaciclina, no se afectan. Los leucotrienos también se eliminan casi por completo. La serotonina es eliminada en un 85-95%. La acetilcolina es desactivada por colinesterasas de la sangre. La histamina y adrenalina no se afectan. La noradrenalina se elimina menos de un 30%. La dopamina y el isoproterenol tampoco se ven afectadas, mientras que la bradicimina es eliminada aproximadamente en un 80%. La angiotensina 1 se convierte más o menos al 70% en angiotensina 2, y bueno, estas no se afectan, ¿no? La angiotensina 2, vasopresina, oxitocina, gastrina, mientras que el AMP se elimina en un 40-90%. Entonces, muchas veces cuando se liberan sustancias para uso local y luego llegan a circulación pulmonar, pues ahí se inactiva, ¿no? Para evitar que estas vayan a ir a tener efectos sobre otros órganos donde no son necesarias. Mientras que las que son de uso más general, pues a veces sí no resultan ser afectadas, ¿no? Entonces, digamos que esta es una de las funciones metabólicas de los pulmones, ¿no? Y bueno, la formación y liberación de sustancias para uso local, y pues la más importante o la más conocida, pues es la generación de surfactante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que generan las células alveolares de tipo 2. ¿Tienen preguntas? No, todo bien, doctor. Muy bien.
Entonces, en esta última sección, vamos a revisar la parte de ejercicio, es decir, el funcionamiento del sistema respiratorio en una condición de estrés. Y la idea de esta sesión es hacer una integración, ¿no?, de los temas que se han revisado anteriormente, cómo se modificarían con el ejercicio. Entonces, ¿cómo se da la respuesta al ejercicio, ¿no? En este gráfico, vean, es el consumo de oxígeno. Al aumentar el trabajo, al aumentar el ejercicio, pues el consumo de oxígeno también se va a incrementar. Y vean, este es el incremento en la ventilación. Es lineal hasta este punto, donde se alcanza el umbral anaerobio. Y este es el aumento en el gasto cardíaco, este que se muestra aquí. Y aquí lo que están mostrando en la línea punteada es la concentración de lactato, ¿no? Como es muy estable, cuando se alcanza el umbral anaerobio, se incrementa la producción de lactato, y vean que eso es lo que hace que la ventilación se incremente aún más. ¿A qué se deberá este incremento adicional en la ventilación cuando se empieza a generar el ácido láctico? Y hay estimulación, ¿no?, de quimioreceptores periféricos por la disminución del pH. Entonces, los efectos del ejercicio en una persona que no está entrenada dependen sobre todo del aumento del gasto cardíaco y de la ventilación pulmonar, que van muy de la mano, ¿no? Y bueno, ya las personas entrenadas, pues aparte entra la parte ya del muscular, ¿no?, que ahorita vamos a revisar. Entonces, el control de la respiración, ayer ya lo revisamos, como hay 3 fases: una fase inmediata, luego viene una fase de crecimiento lento, ya se llega a un más o menos estado de equilibrio. Estos son un ejercicio su máximo, ¿no?, es decir, todavía sin llegar a un ejercicio intenso y que se produzca ácido láctico. Y la recuperación, ¿no? Ya mencionamos cuáles son las causas de estos incrementos o los posibles mecanismos. Vean aquí la ventilación, ya habíamos mostrado cómo se incrementa, y luego cómo después de que se llega al umbral anaerobio, pues se incrementa aún más. Vean que la producción de CO2 se incrementa de manera lineal, pero la presión parcial de CO2 permanece constante hasta antes de alcanzar el umbral anaerobio, y después disminuye un poco debido a que aumenta la ventilación, ¿no? A ver, entonces, ahora sí, estas van a ser puras preguntas para ustedes. Respecto a la ventilación alveolar, ¿no?, ¿cuál es el factor limitante para la realización de ejercicio? ¿Qué es lo que nos limita para realizar el ejercicio? ¿Alguien que quiera participar? ¿Podrá ser la concentración de oxígeno? O sea, el oxígeno que adquiramos. O sea, también dependiente del gasto cardíaco. Para una mejor ventilación. Bueno, entonces, fíjate, si falta oxígeno, pueden ser 2 cosas, ¿no? Que no haya suficiente ventilación, es decir, que no estemos inspirando suficiente oxígeno, o que su distribución sea el factor limitante, ¿no?, es decir, el gasto cardíaco. ¿Cuál creen que sea el factor limitante, la ventilación o el gasto cardíaco? Pues tiene que ver más con, bueno,
con el sistema cardiovascular, con el gasto cardíaco, entonces. Exacto, ¿no? Si recuerdan este gráfico que les acabo de mostrar, pueden ver que la ventilación se puede incrementar mucho, ¿no? Desde 5 litros por minuto, vean, hasta 150. Mientras que el gasto cardíaco únicamente se puede elevar unas cuantas veces. Entonces, generalmente el factor limitante para realizar acción de ejercicio es el gasto cardíaco, no tanto la ventilación. ¿De acuerdo? A ver, ahora creo que también esto se los había preguntado alguna vez, ¿no? ¿Cómo se alcanza ese aumento en la ventilación durante el ejercicio? Aumentando los volúmenes de que inspiramos y un poquito la frecuencia cardíaca, pero era más los volúmenes, ¿no? Ok, bueno, sí, en un inicio lo que aumenta más es el volumen corriente. Ven aquí el ejercicio muy ligero, únicamente se incrementa el volumen corriente. En ejercicio moderado se incrementa más el volumen corriente, pero también aquí ya ven un efecto en la frecuencia. Entonces ya ejercicios máximos, lo que aumenta más es la frecuencia, ¿no? Vean, de aquí a aquí, y el volumen corriente, pues más o menos ya es el máximo que se puede alcanzar, pero aumenta mucho la frecuencia, ¿no? Entonces aumentan las dos cosas, ¿no? El volumen corriente y la frecuencia, aunque de inicio lo que aumenta inicialmente es el volumen corriente y posteriormente la frecuencia. Ahora vean, el volumen corriente aumenta a expensas del volumen inspiratorio de reserva. Vean que el volumen expiratorio de reserva no se modifica mucho hasta esta región. Es decir, el volumen de reserva expiratorio disminuye un poco aquí, pero todo el aumento se debe generalmente al volumen de reserva inspiratorio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría con el espacio muerto fisiológico durante el ejercicio? Si recuerdan, tenemos un anatómico y un alveolar. ¿Cómo se afectaría el espacio muerto anatómico? ¿O no se afectaría? Se disminuiría a lo mejor. ¿Disminuiría? Si recuerdan, el espacio muerto anatómico es el de la vía aérea, ¿no? Donde no hay intercambio de gases. Entonces ahí más bien, ¿cómo? ¿Se incrementa? Se incrementaría un poquito, ¿no? Dado que como se respira a volúmenes más elevados, y habría un poco de distensión en las vías aéreas, el espacio muerto anatómico se incrementa un poco. Ahora, ¿qué pasaría con el alveolar? ¿Cuál era el espacio muerto alveolar? Recuerden, el espacio muerto alveolar pues eran zonas que estaban ventiladas de manera adecuada, pero la perfusión era escasa o nula. Entonces, ¿qué pasaría en el ejercicio con ese espacio muerto alveolar? Disminuye. Disminuye, ¿no? ¿Por qué disminuye? Intercambio gaseoso. Bueno, hay más intercambio gasoso, pero esa es por otra razón. Disminuye porque se aumenta el gasto cardíaco, entonces hay reclutamiento de capilares, y entonces ahora ese espacio muerto tendería a alveolar, tendería a disminuir, ¿no? Es decir, zonas que no estaban irrigadas, pues, por el aumento del gasto cardíaco posiblemente van a quedar ya irrigadas, ¿no? Entonces disminuye. Pero en realidad es que como uno aumenta y otro disminuye, pues no hay un cambio en el promedio, en el espacio muerto fisiológico, en una persona que hace ejercicio. Sin embargo, la relación entre el volumen de espacio muerto fisiológico y el volumen corriente sí va a disminuir, ¿no? Dado que aumenta mucho el volumen corriente y más o menos permanece constante. Ahora, ¿cómo se modifican los gases arteriales durante el ejercicio sin llegar a ser un ejercicio
intenso antes de alcanzar el umbral anaerobio. ¿Qué pasa con las presiones parciales de oxígeno y de CO2? Y eso lo mencionamos el día de ayer. ¿Qué pasa con el valor promedio? El de oxígeno se mantendría, ¿no? ¿Y el CO2? Conforme vamos haciendo más ejercicio, o sea, según la demanda va disminuyendo, ¿no? Dijimos que si se alcanza el umbral anaerobio, entonces sí disminuye, ¿no? Pero antes de ese punto tampoco cambia la media, ¿no? Vean, aquí está la presión parcial de oxígeno, se mantiene más o menos constante. Lo mismo pasa con la del CO2 y con el pH. Únicamente ya cuando se alcanza el umbral anaerobio es cuando aumenta la ventilación y por lo tanto el CO2 va a disminuir un poco, lo mismo que el pH. Pero aquí ya el efecto es por la generación del ácido láctico, ¿no? Ahora, si recuerdan, mencionamos que había diferencias regionales en la ventilación y en la perfusión de manera normal. ¿Qué pasaría durante el ejercicio con esas diferencias? ¿Se incrementan o se disminuyen? Si recuerdan, dijimos en el apex, los alvéolos son más grandes, son menos distensibles, su ventilación es menor, y todo lo contrario en los de la base, ¿no? Entonces tenemos una diferencia en ventilación. Pues se va a disminuir porque van a ser mayores volúmenes los que tienen que manejar. Entonces tienen que utilizar más alvéolos. Exacto, ¿no? Entonces, durante el ejercicio, pues, se respira a mayores volúmenes, entonces esta diferencia se va a disminuir, ¿no? Ya estamos respirando volúmenes mayores, entonces tanto los alvéolos de la base como los del apex van a llegar, digamos, a su máximo. Sin embargo, ¿qué pasa durante la expiración en el ejercicio? Es una expiración activa. Entonces, en la expiración, estos van a llegar a su volumen mínimo o incluso se pueden colapsar y estos van a disminuir mucho su volumen en comparación a cómo estaba en la capacidad de reserva funcional y por lo tanto va a aumentar su ventilación. Pero sí, las diferencias regionales en sí pues van a disminuir. Ahora, en cuanto a la mecánica, ¿cómo se modifica el trabajo de la respiración durante el ejercicio? ¿Se recuerdan? El trabajo se medía por el esfuerzo, por los cambios en la distensibilidad de los pulmones y también por los cambios en la resistencia al flujo. Entonces, ¿qué pasaría durante el ejercicio? ¿Aumenta el trabajo o disminuye el trabajo de la respiración? Aumentaría el trabajo, ¿no? Aumenta el trabajo. ¿Qué pasa con la distensibilidad, por ejemplo, o la retracción elástica? Si respiramos a volúmenes más elevados, vean que la retracción elástica, tanto del pulmón como de la pared torácica, tiende al colapso. Entonces, eso facilitaría la expiración, esa retracción elástica, ¿no? Sin embargo, esa expiración forzada aumenta el flujo, la velocidad de flujo, y entonces eso hace que el flujo se haga turbulento, ¿no? Entonces sería en contra del efecto de la retracción elástica, ¿no? Entonces, sin embargo, en conjunto, pues sí hay un aumento en el trabajo de la respiración, ¿no? Al hacer ejercicio. Ahora, ¿qué sucede con la resistencia vascular? Pulmonar, ¿no? ¿Qué pasaría con la resistencia vascular pulmonar? ¿Aumenta o disminuye durante condiciones de ejercicio? Disminuye. Disminuye, ¿no? ¿Disminuye por qué razón?
O sea, sería por lo mismo de que como empieza a recibir más flujo, aumenta la distensibilidad. ¿Qué otra cosa? Por reclutamiento. Reclutamiento y distensión, ¿no? Entonces se aumenta el flujo, la presión, que también podría aumentar un poco. Hay reclutamiento y distensión. Pero ahora también, como respiramos a volúmenes más altos, ¿qué pasa con la resistencia? Bueno, aumenta, ¿no? Por la distensión y colapso, bueno, no colapso, compresión de los vasos alveolares comparados con los extraalveolares. Si recuerdan, dijimos, estos son los vasos extraalveolares, al aumentar el volumen disminuye la resistencia, los alveolares sucede lo contrario, y la suma es que a volúmenes pulmonares elevados, la resistencia aumenta. Entonces, por un lado, tenemos reclutamiento y distensión, que disminuiría la resistencia, y por otro lado, como respiramos a volúmenes superiores, aumentaría la resistencia, ¿no? Sin embargo, sí, el efecto final es que la resistencia vascular pulmonar se reduce, lo que quiere decir que el efecto que tiene el reclutamiento de distensión, pues sobrepasa el efecto del el aumento de la resistencia por los vasos alveolares y extraalveolares. Entonces, la resistencia media se va a reducir durante el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con la relación ventilación-perfusión? ¿Dónde, recuerdan, en condiciones normales de reposo, dónde había una mejor relación ventilación-perfusión? ¿En qué parte del pulmón? ¿En la base o en el ápex? ¿Puedes repetir la pregunta? Que se me cortó un poquito. ¿En qué parte del pulmón hay mejor relación ventilación-perfusión? ¿En la base o en el ápex? Era la base, ¿no? ¿La base? ¿Están de acuerdo? Yo sí. Dijimos, en la base tenemos mejor ventilación, en la base tenemos mejor perfusión, sin embargo los gradientes no son iguales, y en la región donde hay mayor ventilación-perfusión es en el ápex. En el ápex es donde está más empatada la ventilación-perfusión. Ahora, en el ejercicio, ¿qué pasa? Ahí está más uniforme la perfusión, también la ventilación, y eso provoca que el ajuste sea mayor en todo el pulmón. Sin embargo, se sigue manteniendo el gradiente. Vean, aquí está la base, aquí está el ápex. Entonces, la relación ventilación-perfusión es mayor en el ápex, ¿no? En un pulmón en condiciones de reposo. Y esta es menor en la base. Sin embargo, en el ejercicio, como se homogeniza en la ventilación y la perfusión, en todas las unidades aumenta la relación, que está por arriba de 1 ahora. ¿Sí? Sin embargo, mantiene todavía esta forma, ¿no? Pero ya es más homogéneo. Bueno, por otro lado, también se ha demostrado que se incrementa o se hace más desigual esa relación ventilación-perfusión durante el ejercicio en algunos ensayos experimentales. Y esto podría deberse a que se incremente la diferencia alveolar arterial de oxígeno. Una de las razones podría ser que si hay regiones donde hay vasoconstricción pulmonar hipóxica, para evitar que la sangre vaya a regiones mal ventiladas, pues con el aumento del flujo y de la presión, pues este sería vencido, ¿no? Este mecanismo no es un mecanismo muy fuerte, y entonces pasará más sangre por estas regiones. O que las conexiones alveolo-arteriales, que generalmente están cerradas, pues se abran también, ¿no? Con este aumento en el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces vaya más sangre no oxigenada hacia la parte izquierda del corazón, ¿no? Entonces, esto también se ha mostrado. Ahora sí, ¿qué pasa con la difusión a través de la barrera alveolo capilar?
igual durante el ejercicio. Sí, durante el ejercicio, todo durante el ejercicio. Aumenta. ¿Por qué aumentaría, digamos, la transferencia de oxígeno y CO2? O se quedaría igual, pero hay mayor número de capilares, por eso hay más oxigenación en la sangre. No sé. Bueno, sí, una vez que aumenta el área, porque va a haber reclutamiento de capilares, y entonces el área disponible para difusión va a aumentar. ¿Qué pasaría con el grosor? Uno pensaría que disminuiría porque pues, ahora se gana mayor volumen, sin embargo parece que tampoco no hay un cambio significativo, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la transferencia de gases, ¿no? Con la transferencia de oxígeno y CO2. Recuerden, son procesos que están limitados porque por perfusión o por difusión. Por perfusión. Por perfusión, entonces en el ejercicio, ¿habría mayor transferencia o no? Sí, ¿Por qué? En estos eventos limitados por la perfusión, ¿cómo dijimos que se podría incrementar la transferencia de gases? ¿Qué tenía que pasar con la perfusión? Con la velocidad de perfusión. pues aumentar. Aumentar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el ejercicio? Si recuerdan esta imagen que les mostré, generalmente la sangre dura en los capilares pulmonares 0.75 segundos, pero durante el ejercicio únicamente dura 0.25. Entonces, en esta condición hay más sangre o está pasando más rápido y por lo tanto la transferencia de oxígeno pues, está aumentada. Y lo mismo pasa con la transferencia de CO2, ¿no? Por la misma razón. Muy bien. Ahora con el transporte de oxígeno y CO2, el transporte de oxígeno a los tejidos, por ejemplo, y el CO2 hacia los alvéolos. Pues también se va a incrementar, ¿no? Digo, si aumenta el flujo, el gasto cardíaco, pues el transporte también va a estar aumentado, pero además la curva se va a desplazar a la derecha por el efecto de la temperatura, de la presión parcial de CO2, del pH. Entonces eso va a hacer que se libere mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. Además aquí el consumo de oxígeno va a ser mayor, entonces posiblemente el gradiente va a estar incrementado, ¿no? Para la difusión tanto de oxígeno como de CO2, ¿no? Que también va a haber mayor producción. En cuanto al equilibrio ácido-base, pues ya mencionamos que aquí cambia hasta que se produce el ácido láctico. Esto va a estimular directamente los quimiorreceptores periféricos, la ventilación se va a incrementar y eso va a hacer que se modifique la presión parcial de CO2 y el pH. También el oxígeno podría aumentar, pero la producción de CO2 más o menos se va a mantener en el mismo sentido, ¿no? Digo, creciendo un poco lineal hasta este punto y ligeramente más en esta otra región. Entonces, aquí está la respuesta al ejercicio, ya sea moderado o intenso, todo lo que estuvimos revisando. En cuanto al trabajo elástico, se incrementa y el de la resistencia se incrementa también. En cuanto al ejercicio moderado, pero más sobre el intenso. En la ventilación alveolar se aumenta el volumen corriente y la frecuencia, aumenta menos durante el ejercicio moderado, pero ya en el intenso se incrementa más. El espacio muerto anatómico aumenta ligeramente y el alveolar disminuye. No hay mucho cambio en el volumen de espacio muerto fisiológico, pero la relación espacio muerto-volumen corriente disminuye.
el flujo sanguíneo pulmonar, pues la perfusión de la parte superior del pulmón se incrementa, la resistencia va a disminuir, la velocidad lineal del flujo también se incrementa, y bueno, vean que todos los casos son, se magnifican en el ejercicio intenso, ¿no? La relación ventilación-perfusión, pues se va a ver un mejor ajuste, por lo tanto va a aumentar la relación ventilación-perfusión. Hay un aumento de superficie, como mencionó su compañera, en cuanto a la barrera alveolo-capilar. Disminuye la limitación por la perfusión, porque pasa ahora la sangre menos tiempo en los capilares, pero eso hace que haya mayor cantidad de sangre por unidad de tiempo pasando por esta región. Entonces la transferencia de gases se va a incrementar y los gradientes de presión parcial también están incrementados. La liberación de oxígeno a los tejidos aumenta, por lo que la curva de distribución de la hemoglobina se desplaza a la derecha por las condiciones de temperatura, pH y CO2. Las presiones parciales, si recuerdan, en el ejercicio moderado no se modifican, la media, simplemente hay oscilaciones, aunque la diferencia arteriovenosa de oxígeno sí puede estar incrementada. Ya en el ejercicio intenso, la presión alveolar de oxígeno aumenta, la arterial puede aumentar o disminuir o quedar igual, la arterial de CO2 disminuye, lo mismo que el pH, ¿no? Entonces, todas esas condiciones son las que cambian en el sistema respiratorio cuando se hace ejercicio. Y en cuanto al entrenamiento, pues la mayor parte de los cambios se producen en el sistema cardiovascular y en el metabolismo muscular, ¿no? Y no tanto en el sistema respiratorio. Entonces, vean, una persona no entrenada, que es la línea azul, pues tiene un consumo de oxígeno máximo hasta esta región, y en una persona entrenada el consumo de oxígeno es superior. Entonces vean que en una persona no entrenada, que ahora es en esta condición en verde, se alcanza el umbral anaerobio en esta región, ¿sí? Mientras que para una persona entrenada se alcanza hasta esta región de aquí, ¿no? Es decir, las personas entrenadas tienen mayor capacidad de utilizar el metabolismo aerobio en comparación a las personas no entrenadas. Y esto se debe a que hay proliferación mitocondrial en los músculos que se ejercitan en estas personas, entonces tienen mayor capacidad de utilizar el oxígeno, ¿no? Pero como les digo, pues los principales cambios se dan en el metabolismo y en el sistema cardiovascular más que en el respiratorio, ¿no? Doctor, y esto de utilizar más fácil el ácido láctico, lo que va a hacer que se disminuya el volumen residual de... ¿Cómo? ¿Utilizar más el ácido láctico? No, más el oxígeno, ¿no? O sea, su umbral anaerobio está desplazado, ¿no? En las personas entrenadas. Tiene mayor capacidad de usar el oxígeno, ¿no? Su consumo de oxígeno es mayor. Y su producción de ácido láctico empieza, digamos, posterior. Se requiere hacer todavía más ejercicio para llegar a ese umbral anaerobio y que se genere ácido láctico. Una vez que se genera ácido láctico, pues va a tener un efecto similar en ambos, ¿no? Es decir, va a haber una acidificación de la sangre, se va a estimular los quimiorreceptores periféricos y eso va a hacer que la ventilación se incremente todavía más, ¿no? Que es la curvita que se hace después del umbral anaerobio, en esta parte, ¿no? También aquí. O sea, pero esto es porque se va a dar más el cambio, o sea, sí, como que vas a ver más perfusión en los alvéolos. ¿La generación de ácido láctico? ¿Es lo que te refieres? ¿O? No, o sea, sí la generación, pero que de ácido láctico, pero que esté más retrasada. ¿Por qué está más retrasada? Ajá. Esa es la pregunta. Porque estas personas en la musculatura tienen más mitocondrias, hay mayor proliferación mitocondrial, y entonces pues eso hace que tengan mayor capacidad de utilizar el oxígeno, ¿no? Ok, y en la otra tabla que nos ponía antes, venía
Era casi como al principio de las preguntas, Ah, ok. donde se veía como los cambios de frecuencia y del volumen. ¿Esto? Sí. Y aquí, o sea, donde dice que está entrenado, el volumen de reserva expiratorio disminuye, es por lo mismo. Ah, esto que se ve aquí me mencionas, ¿verdad? Ajá. A ver, déjame mover aquí esto porque no alcanzo a ver. Ok, aquí está la comparación entre una persona entrenada y no entrenada. Fíjate que no sé, la verdad, necesitaría buscar porque si aquí la diferencia es esta persona no entrenada, pues sí está respirando en esta región, ¿no? Es decir, su volumen de reserva respiratorio sí lo está empleando, mientras que en esta prácticamente no cambia. Ay, no sabría. Este, O sea, no sé, podría ser mismo. eh, Y por lo mismo esté utilizando más ese oxígeno de reserva. yo creo que tiene que más ver con los músculos, con la musculatura, que con, que con las condiciones metabólicas, porque finalmente las personas entrenadas, pues también, sus músculos respiratorios pues, son diferentes a los que no, ¿no? Entonces, para que la expiración no la haga tan profunda, posiblemente es algo que ver con los músculos, pero déjame lo busco mejor porque no te podría decir una respuesta así, ahorita. Ok, gracias. Sí, ¿no? Y creo que esa imagen que les mostré era la última. Pero, pues sí, si tienen preguntas. No, ya es nuestra última clase. Ya nomás nos quedaría la sesión de tutoría. Para los que tengan alguna duda, hoy a las 12. Y les voy a también enviar aquí a través de Teams una encuesta que que estamos realizando, ¿no? Sobre las tutorías. Yo creo que ya la han realizado, ¿no? Con las otras secciones. Entonces se las voy a enviar, por favor, para que la llenen. Entonces, ¿algo más, jóvenes? Entonces el lunes no habría clase. No, el lunes no, el lunes es inhábil, el martes sería Ay, sí, sí. el examen. Si es que el lunes Sí, es inhábil. Ajá. sí, gracias. Entonces, ¿quedamos aquí a las 8? Sí, la mayoría prefirió a las 8. De todas maneras, si hay algún cambio, yo les mando un correo electrónico. Lo que pasa es que no tengo el correo electrónico de la jefa de grupo. No sé si me puede enviar un correo la jefa de grupo, nada más para tener su contacto y si hay algún cambio, yo mandarle indicaciones. Sí, soy yo, doctor, entonces ahorita se lo mando. Ok, muchas gracias. Bueno, pues si no tienen preguntas y los que tengan dudas, si se quieren conectar a las 12 a la sesión de tutoría, pues ahí nos vemos. Gracias, doctor. Muy bien, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, doctor.